Buenas tardes, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta tarde. A mí me tocó que compartirles sobre la lección 14, que lleva por título El verdadero sacerdote. Y en el punto número 1 voy a tratar en cuanto al Pentateuco de Moisés y lo concerniente a los sacerdotes principalmente. Y es que encontramos, como en los libros que componen Pentateuco o la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nos describe todo lo concerniente a ellos. Encontramos acá también como Adán, Caín, Abel y Abraham realizaron sacrificios para ellos mismos. Podemos ver en cada uno de ellos que hubo derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Encontramos en Hebreos 9:22 que dice de la siguiente manera: así todo es purificado, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 12, verso 3, dice de la siguiente manera: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Nos está hablando básicamente que las cabezas de familia actuaban como sacerdotes para la familia. El sacerdote era el encargado de mantener la relación con Dios, mantenía esa comunión importante con Dios. Podemos ver también en Éxodo, en el capítulo 29, verso 9, que dice de la siguiente manera: le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y le atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. En el punto número 2, hablamos de los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran aquellos que ofrecían el sacrificio a Dios. Ellos ofrecían sacrificio a Dios como representantes del pueblo, como intermediación entre Dios y el hombre. Eran básicamente los encargados de las cosas santas. Tenía que haber santidad en ellos. Ellos presentaban el sacrificio por el pueblo y por ellos mismos. Pongamos ojo en eso, por ellos mismos. Los oficios de los sacerdotes: se encargaban del lugar santo y se encargaban de los sacrificios. En el libro de Números, en el capítulo 16, verso 40, nos dice de la siguiente manera: en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la ascendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Y es que Coré siempre estaba en rebelión con Moisés. Acusaba a Moisés de orgulloso y excluyente. Estaba siempre oponiéndose a todo lo que el Señor le daba instrucción a Moisés. Coré presentaba incienso que no era grato a Dios. Otro de los oficios que hacían los sacerdotes era que todos los días supervisaban los sacrificios, enseñaban la ley al pueblo, buscaban la voluntad de Dios, se encargaban de atender a los leprosos, se encargaban de juzgar, examinaban si una mujer había adulterado, supervisaban las ofrendas de los nazareos, supervisaban las ofrendas del pueblo. En los días de fiesta o de guerra soplaban la trompeta y bendecían en el nombre de Dios. Punto número 3. Hablamos de que los sacerdotes no eran perfectos. Hebreos 7, 27 y 28 nos dice de la siguiente manera, hablando de nuestro sumo sacerdote, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre.
En el libro de Levítico, en el capítulo 4 y verso 3, leemos de la siguiente manera: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. Ahora, en el punto número 4 hablamos de el verdadero sacerdote, el que se encargaría del problema del pecado de una vez, eternamente y perfectamente. Esto quiere decir que no había ningún otro sacrificio. Él fue el sacrificio perfecto para siempre. En el libro del profeta Isaías dice de la siguiente manera, en el capítulo 53, versos 5 al 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Encontramos en Hebreos 10:12 algo contundente que dice de la siguiente manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre a los santificados, es decir, ya no hay necesidad de otro sacrificio, nunca más. Él es el verdadero sacerdote, el sumo sacerdote, que perdona para siempre nuestros pecados y nos da una vez más la comunión con el Padre. Más adelante, en Hebreos 10:14, nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Notemos que dice para siempre, o sea, eternamente. El verdadero sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec quiere decir rey de justicia y de paz. Génesis en el capítulo 14 y el verso 18 dice de la siguiente manera: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Cuando Abraham volvía de la derrota de los reyes de la llanura, esto hace una similitud cuando Cristo dice: yo soy el pan de vida. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Hebreos 6:20 nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ya vimos que Melquisedec es el rey de justicia. Jesús es el verdadero sacerdote. Hebreos 9:12 dice de la siguiente manera: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo eterna redención. Para finalizar, leemos Romanos capítulo 8, verso 1 y 2, que dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, y me ha librado de toda la ley del pecado y de la muerte. Él es el sumo sacerdote. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, derramó su sangre en la cruz del Calvario hasta la última gota de sangre para remisión de nuestros pecados. Y ya no hay más sacrificios para expiación de pecados. Él se ofreció como sacrificio perfecto. No había defecto en él. Y fue sacrificio para la eternidad. Se convirtió en el sacrificio de olor grato para que podamos vivir en comunión con el Padre. A Él sea la gloria por siempre. Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el sumo sacerdote. El Señor les bendiga en esta tarde.